¿Cuáles son las diferencias principales de esta gran crisis económica mundial de 2020? En 2019 yo decía que Europa estaría inmersa en una megacrisis, y así lo llamaba, una megacrisis económica en 2020. Y así está siendo, pero no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. De estos temas, de la pandemia que hay detrás de esta crisis económica provocada, hablo en patreon.com/mfiguera. Si te interesa este tema y quieres conocer la verdad, el contenido exclusivo lo tienes en Patreon. Como te decía, yo viví la crisis de 2008 y aprendí mucho sobre ello, pero no sobre cómo superar una crisis, sino los resortes que hacían o que provocaban estas crisis, y a partir de entonces empecé a estudiar el tema. Pero la del 2020, la verdad es que me ha superado en muchos aspectos que ahora te voy a explicar en este vídeo. Lo primero que tienes que entender es la diferencia que hay entre una crisis financiera y una crisis económica. No es exactamente lo mismo. En 2008 tuvimos una crisis financiera porque los problemas venían del crédito, de la liquidez del sistema financiero. Fue una crisis que empezó por una serie de impagos, una serie de no devoluciones de préstamos relacionados con el sector inmobiliario en Estados Unidos. Esa serie de quiebras, de impagos en los préstamos generó una crisis financiera por la cual los bancos no se prestaban dinero entre ellos, y como no se devolvían los préstamos, pues al final había una falta de liquidez. Ya digo, esta crisis financiera se originó en Estados Unidos, luego nos golpeó porque lógicamente los bancos de Estados Unidos habían recibido dinero también de Europa, de España, y todo eso, ya digo, nos afectó en España, en el caso concreto de nuestro país, en una crisis inmobiliaria que ya se notó en 2007, porque yo en aquella época trabajaba de director financiero en un grupo inmobiliario. Lo que pasa es que esa crisis financiera, que primero nos golpeó al sector inmobiliario porque éramos un sector muy dependiente del crédito, luego se trasladó al resto de la economía. Como puedes ver en este gráfico, alrededor de la economía se encuentra el sector financiero. El sector financiero lo que hace es trasladar el ahorro de las familias a los mercados financieros, y a partir de los mercados financieros se da crédito a otros países, se da crédito al propio gobierno y se da crédito a las empresas. Estas empresas, gracias al crédito, pues pueden crecer, pueden ampliar, y por supuesto, pues esto hace que al final, pues bueno, se genere un mayor empleo y por lo tanto, pues bueno, que la economía crezca, etcétera, ¿vale? Bueno, esta es la cuestión, que la crisis financiera de 2008 nada tiene que ver con esta crisis de 2020, que es 100% económica. Eso no quiere decir que no acabe en una crisis financiera, quiere decir que ha empezado como una crisis económica. Claro, ¿cuál es el problema? Que puede acabar en una crisis financiera porque, para empezar, las pymes, las empresas, los autónomos, como sabes, han tenido que cerrar. Y aunque luego abran, veremos a ver en qué condiciones pueden abrir, veremos a ver cuánto es la demanda, y esto no les permite obtener ingresos para pagar sus gastos, pero tampoco para pagar, digamos, los créditos que tenían. Si no pueden pagar a sus empleados no podrán pagar sus créditos, y por lo tanto podrá provocarse una crisis financiera, porque, como te digo, al final esto es una cuestión económica, ni se consume, ni se invierte, ni las empresas pueden producir. Pero ya digo, una crisis financiera puede colapsar una economía. Una crisis económica es dura, como estamos viviendo, pero si genera una crisis financiera, tendremos, digamos, una doble crisis, primero la económica y luego la financiera. Por eso es importante parar, digamos, este efecto dominó. Por otro lado, ¿qué implica la economía? Bueno, la ecuación básica, o una manera sencilla de entender el PIB, es decir, la creación de riqueza en un país, porque ahora se está hablando mucho de la caída del PIB, bueno, pues al final el PIB es la suma de lo que hace el sector privado, el sector público y el sector exterior. Sector privado, familias y empresas. Como sabes, las familias están reduciendo el consumo. ¿Por qué? Para empezar, porque están confinadas en casa, pero segundo, porque muchas de ellas se han quedado sin ingresos.
Inversión, bueno, pues inversión aún peor, ¿no? Como hablo del tema inmobiliario, en otro vídeo, el tema de los coches, que es otro tipo de inversión, la compra de vehículos ha caído más de un 90% en abril, se ha vendido prácticamente nada, hay comunidades autónomas de España que no han vendido ni un solo coche, con lo cual la inversión a nivel inmobiliario, a nivel de vehículos, cero prácticamente, también una caída muy importante. Empresas tampoco consumen, no pueden comprar porque muchas están cerradas, no tienen actividad, por lo tanto no consumen, no compran, no demandan productos y servicios a otras empresas. Inversión muchísimo menos. ¿Qué está pasando con el sector público? Bueno, el sector público en principio dice que ha dado 20.000, 40.000, 80.000, bueno, las cifras son muy... Bueno, son muchas cifras las que dicen, pero al final, ¿cuánto dinero han inyectado realmente a la economía? En una situación de crisis económica, el sector público tiene que tirar de la economía. ¿Qué podrían haber hecho? Podrían haber contratado a personas y a empresas para que hicieran labores necesarias durante la crisis del coronavirus. Me refiero a llevar la compra, atender a personas mayores que son los más vulnerables. Me refiero a contratar a profesionales y empresas para que monten hospitales, para que fabriquen mascarillas, respiradores, etcétera. Gasto público, que sea el sector público el que tire de la economía, invirtiendo y consumiendo productos y servicios, como te decía en la anterior diapositiva. Si te das cuenta, el gobierno también puede gastar dinero a la hora de comprar bienes y servicios en el mercado. Si el consumo de las familias cae, por lo menos que el gobierno aumente el gasto público. Esto es lo que se debería de haber hecho y no simplemente dar avales y prometer ayudas que, bueno, las ayudas al fin y al cabo son pan para hoy y hambre para mañana, porque si la economía no crece, al final la gente no tendrá ingresos. Y por otro lado está el sector exterior, que lógicamente con las fronteras cerradas, puertos cerradas, las aerolíneas prácticamente sin actividad, pues no hay intercambio, no hay importaciones, exportaciones. La poca actividad que hay con el sector exterior tiene que ver con importar productos sanitarios de China, con lo cual por ahí tampoco podemos crecer. Por lo tanto, como ves, países como España, una situación muy compleja, pero en cualquier caso, pues muchos países están sufriendo caídas en el PIB, por lo que comentamos, porque ni el sector privado ni el sector público están tirando, y si no exportan, como el caso de China, que exporta mucho material sanitario, pues tampoco por ahí puede crecer la economía. No nos olvidemos que al final es el confinamiento, son estos aislamientos los que están provocando caídas de sectores como el turismo, el ocio y el comercio, que en el caso de España son muy importantes. Estamos hablando de caídas de más del 60% y algunos sectores de más del 90%. Esta restricción de movimientos para personas y mercancías están parando la economía, con un efecto parecido al de una guerra, donde se para la economía, pero al menos en una guerra se fabrican armas, se fabrican uniformes, se tiene que reconstruir, hay demanda al menos, aunque sea una economía de guerra, pero hay cierta demanda. Aquí no, aquí la economía está prácticamente congelada. ¿Y por qué también esta crisis es tan diferente? Porque China se convirtió en la fábrica del mundo. La fábrica del mundo y el llamado JIT, el J-I-T, el Just in Time, el justo a tiempo, una fórmula en la cual se reduce los stocks porque de esta manera no tenemos que invertir en almacenar productos, sino que según se van demandando los productos, entonces se va tirando del pequeño almacén, pero a la vez se van haciendo pedidos. Es decir, el just in time se basa en que al haber una cadena de abastecimiento que puede servir un producto en pocos días, desde que se fabrica hasta que se entrega en la tienda, pasan pocos días, pues esa forma de abastecimiento, el just in time, que tiene décadas, no es algo nuevo, permite o genera que las empresas pues no tengan que almacenar, ¿vale? Entonces, al no tener que almacenar, según van demandando productos y servicios sus clientes, van haciendo pedidos a la fábrica o a sus proveedores y esto se lo sirve. El caso típico sería un supermercado. Un supermercado más o menos en 3 días puede abastecer al supermercado si se queda sin productos, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que China es la fábrica del mundo, por lo tanto,
no solo el problema de esta gran crisis está en que la gente no demanda, en que el gasto público tampoco está tirando la economía, sino que aparte de una crisis de demanda, es una crisis de oferta, porque no podemos fabricar. Es que aunque tuviéramos demanda, no la podemos abastecer. Esto es lo que está pasando, ya digo, con todo el tema sanitario, mascarillas, respiradores, test, todo este tipo de cosas las está fabricando China, y China tiene una demanda interna muy importante porque fue el foco del contagio. Por lo tanto, China parte de lo que fabrica en productos sanitarios se lo queda. Por lo tanto, esta es otra de los grandes problemas de la crisis, que es que aunque la demanda exista, no se le puede atender. Esto es algo prácticamente que no habíamos visto y que hace plantearnos muchas cosas, ¿no? El papel que tiene China en la economía y, por lo tanto, pues bueno, ya lo había comentado en el vídeo sobre la conspiración que puede haber detrás de este gran virus, de intentar cambiar el orden, cambiar, digamos, el poder que tiene China como potencia económica precisamente por ser la fábrica del mundo. Y, por supuesto, ahora muchas economías se plantearán que tienen que tomar el control de la producción para evitar costes de abastecimiento. Como te digo, de todos estos temas de qué está ocurriendo en la realidad económica, en profundidad y sin ningún tipo de censura, te hablo en patreon.com/mfiguera. Bueno, más cosas sobre esta crisis que, como te digo, es muy diferente a la del 2008, por eso va a ser tan dura. Como te decía, estamos en una crisis de oferta, ¿vale? Porque no podemos producir, mucha de la producción está en China, y también de demanda, porque la gente está confinada y necesita mucho menos productos y servicios, y muchas empresas también están cerradas. Por lo tanto, efectivamente, no hace falta que el FMI lo diga, efectivamente esta crisis va a ser mucho peor, no tan mala o peor, mucho peor que la que tuvo lugar en la crisis de 2008, porque simplemente, y en aquel momento nos pareció que el mundo se iba a acabar, pero francamente era simplemente una crisis financiera. La solución era imprimir más dinero, el rescate a la banca. Fueron situaciones y respuestas y soluciones malas. Fueron malas, no digo que fueran buenas, pero al menos imprimiendo dinero había una solución. En esta, que es una crisis de oferta y demanda, por mucho dinero que se imprima, no va a servir para nada, a no ser que lo usemos como papel higiénico. Bueno, como te decía, crisis de oferta y crisis de demanda, pero esta crisis económica no solo se va a quedar en una crisis económica, seguramente después ya tengamos una crisis financiera, que la estamos empezando a ver venir. Alemania, un país en contra de imprimir dinero, en contra de gastar su presupuesto y su superávit público, es decir, un país muy, digamos, austero. Este país ya está aprobando rescates, ya está rescatando a sus empresas, no solo ha rescatado a TUI, que es el mayor operador mundial de viajes, que no nos olvidemos lo que pasó con la quiebra de Thomas Cook. Esa quiebra provocó un efecto negativo muy importante en el turismo y en muchas empresas de España, Islas Baleares, Andalucía, Canarias. Imagínate qué pasaría si TUI cae. Alemania, rescate de 1.800 millones. Para que te hagas una idea, fíjate que TUI el 15 de marzo suspendió la mayoría de sus viajes, tiene 28 millones de clientes, 180 destinos, 70.000 empleados. Al final, la cuestión está en que esta crisis económica autoprovocada, como explico en Patreon, esta crisis económica ya está dando lugar a crisis financieras. Las aerolíneas ya se tienen que rescatar. Alemania ha tenido que prestar 2.400 millones a Adidas, a la empresa de ropa que al tener que cerrar tiendas estaba en una situación muy delicada. Empieza a sumar dinero y fíjate que esto es Alemania, imagínate la que le espera al resto de países. Por lo tanto, como te digo, al final esta crisis económica, este parón del consumo y la inversión está provocando crisis financiera, posibles quiebras, y ahí tienen que ir todos los gobiernos a rescatar empresas, a prestar. Una situación muy complicada, como te digo, de poscrisis económica del coronavirus. Y al final, ¿qué solución nos dan los bancos centrales? ¿Qué solución nos da la Reserva Federal? Pues la Reserva Federal inyectó 1,5 billones de dólares, es decir, $1 billón son 1.000 millones de dólares, para detener la sangría de Wall Street. Y así lo dijo. Es que es increíble
increíble que la Fed solo le importe Wall Street, pero es la realidad. Ya se demostró en el 2008. Igual que en la crisis del 2008, la solución es la misma, es rescatar al sistema financiero, rescatar a los bancos. Al final, la Reserva Federal volvió a actuar y dejó los tipos de interés a niveles cero. También bajar los tipos, la típica solución, pero que en esta crisis no es suficiente, porque es una crisis de oferta y de demanda, es una crisis económica, no es una crisis financiera, aunque luego venga la crisis financiera. Y la Fed volvió a sacar la máquina de imprimir dinero y aprobó un nuevo plan de rescate de 2,3 billones de dólares. ¿Sabes para qué sirvió eso? ¿Sabes para qué sirvió esta solución? Bueno, para que subiera Wall Street. Simplemente para que Wall Street recuperara buena parte de la caída que había tenido en la bolsa. Sin embargo, en Estados Unidos tenemos ya veintenas, no sé si van ya por 26, casi 30 millones de desempleados. O sea, esto no sirve más que para lo de siempre, para rescatar, como explico en mi vídeo del nuevo rescate a la banca en España, solo sirve para rescatar al sistema financiero. Al final, todo este dinero que mete la Fed, todo este dinero que mete el Banco Central Europeo, todo este dinero llega, en mi experiencia de la crisis del 2008, llegará en torno a menos de un 30% a la economía real. A la economía real llegará muy poco, porque este dinero se lo quedarán otra vez los bancos para tener un colchón. Y ya digo, la deuda, esta deuda la pagaremos todos, pero todos, los ciudadanos. No todos, lógicamente. Hay un 1% que no la pagará nunca, ¿no? Y se beneficiará de ella. Por lo tanto, la solución es la de siempre. A una crisis financiera, la solución fue emitir dinero. Pero para una crisis económica, esta solución no vale. Porque el dinero no va a hacer por sí solo que la gente, digamos, tenga demanda, que se puedan abrir las empresas, que se limite el confinamiento. El Banco Central Europeo, fíjate el titular, elimina el riesgo de liquidez de la banca para garantizar que fluya el crédito. Solo les importa el sistema financiero. Está demostrado y lo hicieron. Otra vez van a dejar caer la economía. Otra vez, porque detrás de esto hay una pandemia, como ya he explicado en algunos vídeos. Como te digo, Lagarde dice, el Banco Central Europeo está preparado para ampliar el tamaño del plan de compra de la deuda. ¿De quién es esta deuda? ¿Es tuya? ¿Es mía? ¿Es de autónomos? ¿Es de pymes? ¿Es de particulares? No. Esta deuda es la de países. El déficit se financiará, el déficit del país, sea España o el que sea, se financiará con la compra de deuda. Grandes empresas, bancos, todos estos también les comprarán deuda e incluso acciones. Rescatarán a un montón de empresas, pero no rescatarán la economía, porque no les interesa rescatar la economía, porque aquí el negocio está en emitir deuda y en emitir dinero con la excusa de salvar la economía, aunque ese dinero nunca vaya a parar a la economía, tal y como llevo explicando desde hace varios años. Por lo tanto, ya digo, si quieres conocer cómo funciona realmente la economía y qué está ocurriendo, apóyame en patreon.com/mfiguera. Y también, si quieres conocer los vídeos de economía, de inversiones, lo que está ocurriendo en España con mi videoblog durante la cuarentena, también te puedes suscribir a mi canal de YouTube para estar al día de todo esto. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.